Jerry, pregunta para ti. ¿Has pasado alguna vez por un terremoto, un temblor de la tierra? Gracias a Dios, no. Yo no, tampoco. Una vez yo estaba en El Salvador después del terremoto allá en el año 86. Ya estoy hablando de mi edad un poco. Y era un mes después del gran terremoto. Y una noche me dijeron, ¿lo sentiste? ¿Lo sentiste? No, yo dormí durante en inglés decimos aftershock, el temblor que viene luego. ¿Eso fue en El Salvador? En El Salvador, en el 86. Antes se congregaba con nosotros un hermano de El Salvador. Sí. Y él nos dijo, yo no sé si fue el año 86, pero me dijo que en un terremoto, cuando salió de su casa, el asfalto de las calles parecían ondas, Sí. ondas del mar, me dijo. Sí, los fuertes son así. Y yo sé que tenemos algunos que miran de Perú, donde tienen bastante, de Chile, y algunos de ustedes han tenido experiencia. Bueno, por supuesto, estamos hablando del terremoto en Hechos 16. La conversión del carcelero, una de las historias más bellas en la Biblia. Y otra vez tenemos un resumen muy fácil para entender en cuanto a cómo uno llega a ser cristiano. Adelante, Jerry. Si puedes ayudarme y leer versículo 25. Recordemos que Pablo y sus compañeros están en la cárcel en la ciudad de Filipos. Les han golpeado, les han maltratado. Ahí están a medianoche en la cárcel. Ahora si puedes leer versículo 25, por favor. Por supuesto. Y dice así, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban. Interesante que después de ser abusado tanto, no estaban consultando en cuanto a cómo buscar a un buen abogado, no estaban quejándose de la injusticia del sistema romano, estaban alabando a Dios y cantando y orando. ¿Y qué dice la última frase? ¿Quiénes les estaban escuchando? Los presos. La actitud de Pablo y sus compañeros habría tenido un gran impacto en los presos. ¿Cómo es que están cantando después de sufrir tanto? Exactamente. A veces, Jerry, yo he visto a cristianos frente a una gran prueba y han respondido a la prueba con amor y con mucha paciencia, y su ejemplo ha motivado a otros a buscar a Cristo. Qué bonito cuando así es el caso. Sí, es verdad. Y es lo que pasó aquí. Vamos a leer 26 y 27. Dice así, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Entonces, un gran terremoto. No dudo que hubiera sido enviado, no dudo que habría sido enviado por Dios. Y todo abierto, las puertas, las cadenas, todo suelto. Y ahora en 27 comenzamos a enfocarnos en el carcelero. Él ve todo abierto, piensa, todos se han ido, y evidentemente los romanos tenían un código. Y según este código, el encargado de presos tuvo que morir. Y según el código de honor, lo más honorable era matarse uno mismo, en vez de dejar que los otros llevaran a cabo la sentencia. Como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses Los hacían japoneses eso, ¿verdad? tenían eso también. Entonces, aquí podemos imaginarle lleno de pánico, lleno de pensamientos, debo hacerlo, ya que están por salir todos los presos. Vamos a leer versículos 28 a 30. Dice así, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Una cosa que vemos aquí, siempre Pablo, ¿qué personaje habría sido? Después de un poco de tiempo, él siempre ganaba el respeto de todo el mundo alrededor de él, inclusive a los paganos. Más tarde, en capítulo 27, vamos a ver cómo él estaba en un barco con 400 y pico de personas, y en poco tiempo, quien mandaba en el barco era Pablo. Tenía una confianza en Dios que tenía un impacto en todos los que estaban alrededor de él. Y aquel carcelero, ¿a quién va corriendo después del terremoto? A aquel hombre Pablo que había oído cantando en medio de la noche. No fue corriendo a buscar un abogado, fue a Pablo y a sus compañeros. A Silas en particular, quizás eran Pablo y Silas aquí. Aquí vemos que los cristianos son la sal de la tierra, que Dios nos ayude a ser así, que nuestros amigos vean en nosotros una confianza en Cristo, y que pase lo que pase, estamos conformes. Si así somos, seremos la sal de la tierra. Hay un texto en Proverbios que dice que en el temor de Jehová está la fuerte confianza. Amén. Bueno, al correr a Pablo y a Silas, ¿qué pregunta les hizo según versículo 30? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ahora la pregunta que algunos tienen, ¿el carcelero habría entendido eso de la salvación espiritual? ¿O estaba hablando de otro tipo de salvación? Y no estoy seguro. Pero una cosa sé, Jerry, ¿qué les había oído hacer antes del terremoto? Estaban orando y cantando a Dios. Y tenían plena confianza en algo que él necesitaba. Yo necesito lo que ellos tienen. Y para mí, aunque quizás no hubiera entendido completamente lo que era la salvación espiritual, yo creo que es lo que habría tenido en mente al decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo estoy de acuerdo. Vamos a ver qué pasó, Jerry. Vamos a 31 y 32. Dice así, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Yo veo un errorcito. Siempre se mete en eso. Es un programa orgánico. La palabra del Señor, espacio, a él y a todos los que estaban en su casa. La respuesta a cualquier que no conoce a Dios, ¿qué debo hacer? Es creer. Uno en verdad cree, por supuesto, va a obedecer. Me da pena que algunos citan este texto para implicar que creer en Cristo implica que no es necesario obedecerle. Pero la idea no era así, sino hay que creer en Jesús, sobreentendiendo que al creer en Él iban a cumplir con sus condiciones. Pero según 32, ¿qué tuvieron que hacer para que Él creyera? Primero tuvieron que hablarle la palabra del Señor. Muy bien. Es que la fe, ¿de dónde viene? ¿De alguna visión en la noche? ¿Viene de alguna luz del cielo? ¿De dónde viene la fe? De la palabra. Romanos 10, 17. Sí. En todos los casos bíblicos de conversión en el libro de Hechos, a la gente se les fue enseñada la palabra de Amén. Dios. Quería mencionar otra cosa, Gardner, no? sobre el versículo 31. Cuando yo hablo del versículo 31, subrayo la idea de que el versículo no dice, cree solamente en el Señor Jesús. Como algo mental solamente. Sino que dice, cree en el Señor Jesús. O sea, creer solamente y creer en el Nuevo Testamento son dos cosas bien diferentes. Y la fe de muchas personas hoy en día, o el plan de salvación de muchas personas, se basa en la salvación por la fe solamente. Si usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal, se salvará. Solamente tiene que creer o aceptar mentalmente la muerte redentora de Jesús y punto, ya está. Uno es salvo. Pablo y Silas no dijeron, cree solamente, sino cree. Amén. Y notamos en el Nuevo Testamento que creer
equivale a obedecer. Muy bien, así es. Ahora una cosa orgánica aquí, Jerry dice que tu computador tiene solamente 6 minutos de batería. Quizá. Oh, bueno, eso es muy interesante. Ok, Gardner va a seguir hablando de esto mientras tú vas yo a enchufar esa computadora. Ese es otro momento orgánico. Bueno, estamos en vivo. Estamos vivos y estamos en vivo también. Ok, son los verdaderos pasos que uno toma para llegar a ser cristiano. La fe que iba a salvarle no era una muerta, sino una viva. Ok, vamos a seguir leyendo 33 y 34. Y yo voy a ver, no sé cómo se avanza esto. Viene Jerry con más batería. Ya está cargado Jerry y también su computadora para leer 33 y 34. Perfecto, muy bien. Dice así la palabra de Dios. Y él los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer. Y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Jerry, ¿ves una gran diferencia entre el bautismo aquí, en los otros textos en el libro de Hechos, y los bautismos efectuados comúnmente en el mundo evangélico hoy en día? Sí, en muchos bautismos hoy en día se aplazan durante bastante tiempo. Hay una demora de a veces días, semanas y meses. No es cuestión de urgencia. No, ¿verdad? y aquí en la misma hora de la noche, fue a la medianoche que estaban ahí cantando himnos a Dios. Vamos a suponer el terremoto pasó, le habrían enseñado la palabra de Dios un par de horas. Estamos hablando de las 3 quizás de la mañana. Y ahí, aunque no habría sido conveniente, ahí mismo bautizaron al carcelero y a los de su casa que habían oído la palabra de Dios. Los niñitos no habrían entendido la palabra de Dios para creer. Pero es otro tema. Estamos hablando aquí de adultos, es mi punto. ¿Por qué, Jerry, aplazan o demoran el bautismo meses, semanas en muchos lugares? Simplemente porque creen que el bautismo no es necesario para recibir perdón de pecados. No es cuestión de urgencia. En el caso del carcelero, Hechos 16:33, no fue así. Le bautizaron a él y a todos los que habían oído la palabra de Dios de su casa, no los niñitos, los que habían oído la palabra, en aquella misma hora de la noche. No habría sido conveniente un bautismo a las 3 de la mañana, pero el propósito era para perdón de los pecados. No querían esperar. O sea, podríamos decir que el bautismo era cuestión de urgencia. De urgencia. Yo fui bautizado el 5 de septiembre del año 82 a la 1:15 de la mañana. Bueno, no sabía eso. Pero hablando de este tema, Gardner, mi esposa, antes de que perdiéramos batería, les estaba hablando acerca de mi esposa. Mi esposa es de Lima, Perú. Y ella antes era miembro de una iglesia ahí que se llama la Alianza Cristiana y Misionera, si no me equivoco. Y según lo que ella me ha dicho, ella aceptó a Jesús como su Señor y Salvador a los 16 años. En su mente. Sí. O sea, creyó, según su forma de pensar, se salvó por la fe sola. ¿Y tú sabes cuándo llegó a bautizarse? 9 años más tarde. Pasaron 9 años. ¿Por qué? Porque no es cuestión de urgencia. El bautismo lo tienen como si fuera una cosa opcional. No es necesario para perdón de los pecados. Y otra cosa, Gardner, estudiamos la Biblia con una señora en Sevilla. También había sido evangélica. Y yo a veces tomaba notas cuando hablaba con las personas acerca del plan de salvación. Y yo le pregunté, ¿cómo usted llegó a ser cristiana? ¿O cómo se salvó? ¿O cómo recibió perdón de pecados? Me dijo, acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y apunté eso. Y digo, ¿y qué pasó después? Pues tuve que hacer un discipulado, un curso
durante 6 meses. El curso duró 6 meses, sí, 6 meses. Ok, muy bien, apunto eso. ¿Y qué hizo después? Pues fui bautizada. Ok, usted dijo que creyó en Jesús como su Señor y Salvador, pero se bautizó 6 meses más tarde, ¿verdad? Sí. Eso no lo vemos aquí No en está Hechos en la capítulo Biblia. 16, ¿verdad? Los bautismos que se efectúan así no son bautismos como los que tenemos en la Biblia. Y debo decir, y lo digo con mucho amor, que si usted fue bautizado, pero no para perdón de pecados, sino bautizado después de un largo plazo de semanas, meses o aún años, como en el caso de su esposa, yo pensaría mucho en la importancia de bautizarme otra vez, esta vez conforme al patrón de Cristo, con el propósito del bautismo de Cristo para perdón de los pecados. Exactamente. Y en Hechos capítulo 2, 38, Pedro cuando se puso de pie y habló con la multitud, él les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para un testimonio público, No, para perdón de los pecados. Hechos 2:38, el propósito bíblico del bautismo es para perdón de pecados, no es para un testimonio público. exactamente. Y cuando uno lo hace, siente gran gozo al tener perdón de pecados. Así es. Versículo 34, llevaron a Pablo y a Silas a su hogar y se regocijó el carcelero grandemente por haber creído en Dios. Siempre hay gozo cuando uno obedece al Señor. Vamos a dar un breve repaso de lo que hemos aprendido en esta historia. Y aquí vemos cómo es la conversión bíblica. No es nada complicado, es muy sencillo a través del libro de Hechos. En primer lugar, el carcelero tuvo que llegar a creer en Jesús. ¿Y cómo llegó a creer en Jesús? Tuvieron que predicarle la palabra. Él tuvo que oír la palabra del Señor. Y después de oír la palabra del Señor y creer, fue bautizado en aquella misma hora de la noche. No esperaron un par de meses, no tuvo que tomar un curso. Fue bautizado instantáneamente. Y al terminar todo, salieron todos con gran gozo, porque ya estaban en Cristo, ya estaban en camino al cielo. Si uno quiere ser cristiano hoy en día, ahí está otra vez un resumen de cómo hacerlo. Muchas gracias.